Charles Babbage nació en Woburn, Surrey en 1791. Fue hijo de Benjamin Babbage, un banquero acomodado que le brindó a él y a sus 3 hermanos una educación acorde con sus medios. En 1810, Babbage ingresó en el Trinity College con conocimientos previos en matemáticas, tras haber leído a Robert Woodhouse, Joseph Louis Lagrange y Maria Gaetana Agnesi. 2 años más tarde, fue transferido a Peterhouse, Cambridge, donde se encontraba la élite de las matemáticas, destacando por sus conocimientos, pero no se graduó con honores. También, en 1812, con otros compañeros de la misma universidad, fundó la Analytical Society, con el fin de reformar las matemáticas en el Reino Unido. En 1814, después de graduarse, se casó con Georgiana Whitmore, mujer con la que tuvo 8 hijos, de los que solo 3 llegaron a ser adultos. Aparte, Georgiana falleció en 1827, por lo que Babbage concentró todo su ser en aplicar lo que sabía en el campo de las matemáticas, para crear inventos que facilitaran la actividad humana. Después de enseñar astronomía en la Royal Institution, en 1816 fue elegido miembro de la Royal Society, una sociedad con mucho prestigio que le dio oportunidad de codearse con la élite científica del momento. Finalmente, Babbage falleció en 1871 debido a problemas renales en Marylebone, Reino Unido. El momento en el que la historia de la informática tomó un cambio en su destino fue cuando a Babbage se le ocurrió la idea de calcular tablas matemáticas mecánicamente, cosa que tuvo lugar en 1813. Posteriormente, en 1819, su primer gran intento de llevar a cabo esta idea fue cuando comenzó a fabricar una pequeña calculadora. Esta podía realizar cálculos matemáticos con 8 decimales, terminándola en 1822, máquina que llamó motor diferencial cero. Al ver las maravillas que había hecho Babbage, el gobierno británico quedó impresionado y mostró interés en el artefacto, dándole dinero y material para que esta pequeña calculadora se convirtiera en una a gran escala. Esta máquina se conoce al día de hoy como la máquina diferencial. Tenía una capacidad de 20 decimales. A grandes rasgos contenía un cierto número de columnas cilíndricas numeradas donde cada columna almacenaba un decimal. Así como las computadoras que conocemos hoy en día, la máquina diferencial tenía un sitio donde todos estos datos se podían almacenar de forma temporal. Es por eso que hoy por hoy se considera la máquina analítica como la primera computadora del mundo. Pero habiendo dicho todo esto, el gobierno británico suspendió el financiamiento en 1832, cancelando el proyecto en 1842, por lo que el motor completo nunca fue construido. Después de ese intento, Babbage no se quedó ahí y comenzó a trabajar en su siguiente máquina. En la década de los 30, comenzó la planeación del motor analítico. Su diseño tenía como fin realizar cualquier operación aritmética sobre la base de instrucciones de tarjetas perforadas y tener suficiente espacio de almacenamiento y demás características que le harían precursor de la computadora digital. Las emisiones eran tales que se esperaba que la memoria fuera lo suficientemente grande como para contener 1000 números de 50 dígitos, siendo tal capacidad la más grande de una computadora construida hasta 1960, por lo que es evidente decir que el motor analítico nunca se completó. Una vez que los sueños del motor analítico nunca pudieron hacerse realidad, el diseño de este fue olvidado por siglos, hasta que los cuadernos de Babbage fueron encontrados en 1937. Gracias a sus pensamientos muy adelantados a su tiempo, se le considera como el padre de la computación digital, donde la máquina diferencial y el motor analítico son considerados los precursores de las primeras computadoras. Las operaciones de Babbage no solo quedan en estas dos sumamente importantes máquinas, sino que también tienen manuscritos que están exhibidos en diferentes sitios, desde la Biblioteca Británica hasta la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. En criptografía desarrolló trabajos relacionados con esta misma, permitiendo enviar mensajes secretos codificados basados en ciertos protocolos solo conocidos por el emisor y el receptor, para evitar ser descifrados. Fue por él que se comenzaron a mencionar términos tales como la memoria, la impresora y otros términos que sirvieron para configurar las computadoras modernas. Ada Augusta Byron nació en Londres en 1815. Era hija de la adinerada Annabella Milbank y el poeta Lord Byron. Desafortunadamente, el matrimonio no duró mucho y cuando Ada tenía 1 mes, su madre abandonó a su esposo. La joven Ada recibió lecciones de matemáticas y ciencia en un intento por parte de su madre de erradicar la herencia de locura poética que llevaba en los genes. A pesar de que en el siglo XIX no era frecuente que las mujeres estudiasen ciencia, Ada tuvo la suerte de contar con grandes maestros, como el matemático Augustus de Morgan o la astrónoma escocesa Mary Somerville.
Fue precisamente Somerville quien le presentó al matemático Charles Babbage, con quien trabó una gran amistad y una fructífera colaboración. En 1835, Ada se casó con el barón William King y durante su matrimonio siguió estudiando matemáticas. Tras el nacimiento de su tercer y último hijo, Ada comenzó a colaborar con Babbage en la máquina analítica. En los últimos años de su vida, su salud se deterioró gravemente hasta que falleció en 1852, poco antes de cumplir 37 años. Ada Lovelace diseñó la idea de una máquina que fuera capaz de programarse y reprogramarse para ejecutar funciones que le llevaran a la realización de una serie de tareas que fueran más allá de llevar a cabo simples cálculos y que quedaran expresadas mediante símbolos. Además, en su famoso documento Notas, que estaba clasificado de la A a la G, el capítulo perteneciente a la última sección es considerado por muchos programadores como el primer programa informático de la historia, lo que la convierte, a su vez, en la primera programadora. Describió cómo se podían calcular operaciones trigonométricas que contaban con variables utilizando la máquina de Babbage. Sugirió el uso de tarjetas perforadas como método de entrada de información e instrucciones a la máquina analítica. Introdujo una notación para escribir programas, principalmente basada en el dominio que Ada tenía sobre el texto de Luigi Menabrea de 1842. Este lo comentó personalmente y lo completó con anotaciones que son más extensas que el propio texto. En sus notas, Ada se imaginó un futuro en el que las computadoras podrían realizar análisis más poderosos y a mayor velocidad que los humanos. La máquina diferencial o analítica en la que Charles Babbage estaba trabajando tenía como objetivo llevar a cabo cualquier tipo de cálculo mediante una programación previa. Animada por el propio Babbage, Ada comenzó a trabajar en un apéndice, al que llamó Notas, que no era otra cosa que un estudio acerca del funcionamiento y la programación de la máquina analítica. A diferencia de Babbage, Ada se percató de que merecía la pena hacer una distinción clara entre el procesamiento y los datos. La visión que tenía Babbage le llevaba a preocuparse por el diseño y los principios de funcionamiento de su máquina, pero no por sus posibles aplicaciones prácticas. Así, separando claramente los datos del procedimiento, se podían manipular para encontrar una manera de diseñar un método aplicable a cualquier tarea que requiriese tratar datos de forma sistemática. Había dado con la noción de algoritmo. Ada desarrolló todas las ideas acerca del funcionamiento de la máquina analítica y de sus procedimientos en sus notas. El lenguaje que utilizó es muy técnico y riguroso, pero lo más importante es, probablemente, la manera en que consiguió abstraerse de las particularidades que describían el funcionamiento de la máquina propuesta por Babbage para elaborar procedimientos generales que permitían llevar a cabo lo que ella llamaba la ciencia de las operaciones, que no es sino una manera primigenia de definir la informática. Como sabemos, los algoritmos son muy importantes en la programación, ya que son los pasos exactos para resolver un problema. Esto quiere decir que es un procedimiento computacional bien definido, que requiere de datos de entrada y produce un valor como salida. Asimismo, Ada era consciente de que la máquina analítica no solamente podía actuar sobre números, sino también sobre objetos. Creía que la relación entre diferentes sonidos que se utilizaban en la armonía y en la composición de canciones podía ser susceptible de adaptarse al lenguaje y al mecanismo del computador para crear piezas musicales complejas, un anticipo de lo que ha sido la música generada por computadora.